Hey yo. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Muy bienvenidos a esta nueva sección de Reveal de Mercado. Hoy lunes 29 de diciembre, primera Reveal de la semana. Y en el día de hoy hemos tenido este trade que veis aquí en pantalla en la sesión de Frankfurt con el euro dólar. A principio parece que ha sido un trade en pérdida, pero realmente no, ha sido un trade donde yo particularmente he terminado en ganancia porque he cerrado el trade de manera manual a las 4 de la tarde. Pero Yuri, ¿por qué cierras el trade de manera manual si nosotros realmente solo tenemos stop loss y take profit? ¿No? Entonces, esto es una regla que tengo, básicamente, ¿ok? Que es, fijaros, yo he abierto el trade a las 8:35 y el trade realmente me ha durado abierto, o sea, hasta el stop, hubieran sido 9 horas, ¿entiendes? Entonces, son muchas horas para el sistema que tenemos. Por regla general no vas a tener que esperar tanto, pero va a haber algunos casos que sí. Entonces tenemos un sistema de salida también para esos casos excepcionales, que es yo particularmente cierro el trade a las 4 de la tarde antes de noticias de New York. Lo más normal es que a las 4 de la tarde hay noticias, ¿ok? Y el mercado, pues, según las noticias, cambia su dirección. Fijaros que justo aquí a las 4, cuando salen las noticias, el precio va directo al stop. Entonces, gracias a haber tenido este sistema, he podido cerrar aquí y quedarme con la mitad de las ganancias, ¿ok? Ya sea que estés en ganancia o imagínate, el precio está aquí abajo y estás en pérdida, es mejor que te lleves la mitad de la pérdida que la pérdida completa, ¿ok? Entonces, eso es un sistema que al final es muy meticuloso, pero cada detallito puede marcar la diferencia entre que ganes y que pierda, ¿ok? En este caso me ha beneficiado a que yo pude cerrar el trade de manera manual a las 2 de la tarde y llevarme la mitad de las ganancias, ¿ok? Cuando el precio aquí, bueno, pues ya me había indicado como dos veces, ¿no? Que en este caso no tenía la intención de ir a por mi TP, ¿no? Entonces, bueno, os voy a explicar cómo llegué a la conclusión de este trade, el sistema que utilizo, y te recomiendo que te suscribas al canal para poder ver ese tipo de revisiones eh, todos los días, ¿ok? De lunes a viernes, 2 veces al día. Entonces, bueno, voy a ocultar absolutamente todo, ¿ok? Y vamos a voy a dejar solo lo de la posición de compra. Voy a retroceder el gráfico al momento que yo entro a operar, que es a las 7:45. Ok, y aquí la pregunta que me hago, que también es súper importante, este detalle de aquí, siempre operamos en la temporalidad de 5 minutos y en la parte de indicadores, ¿vale? Buscar ese indicador de aquí, Market Session by Leviathan, para que tengáis los mismos parámetros que yo en franja horaria. Entonces nosotros vamos a tratar de abrir un trade en la sesión de Frankfurt que empieza a las 8 de la mañana. Ok. La primera pregunta que me hago es de dónde vengo. Puedo ver claramente que vengo de esta bajada de aquí. Entonces vamos a sacarle la estructura rápidamente. Aquí puedo ver un alto, un bajo, un alto. Aquí tenemos un quiebre. Luego tenemos bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, que rompe el anterior alto. Entonces este de aquí se queda invalidado y simplemente seguimos la estructura. Cuando nosotros tenemos aquí una bajada y aquí tenemos, en este caso, ¿no? Este alto que rompe estos dos altos y luego hace el nuevo bajo, simplemente nosotros nos olvidamos de esa estructura que estaba haciendo antes y vamos por la siguiente. O sea, en este caso nos olvidamos de estos altos de aquí, tanto el alto como el bajo, y simplemente seguimos la estructura, ¿ok? Alto, bajo, alto, y aquí tenemos nuestro bajo. Entonces, para la sesión de Frankfurt, nosotros tenemos todo lo que es ese rango de precio de aquí, ¿ok? Obviamente para la venta, para buscar ventas aquí, estamos
estamos invalidados porque ya tenemos más de 3 impulsos, o sea que la regla de tercer impulso ya no es válida. Lo único que podríamos optar es por la compra a principio por la estructura genérica, que sería esta de aquí. No lo sé qué está pasando a mi ratón hoy, pero vamos, se está volviendo loco. Entonces, en este caso, esto sería el trade a priori, pero nosotros podemos ver aquí que tenemos una subestructura. Dentro de nuestro rango tenemos aquí esto, que es una subestructura. Entonces, vamos a trabajar en esa subestructura, ¿ok? Para ver qué encontramos allí. Podemos ver que aquí tenemos un alto, un bajo, un alto, un bajo que nos rompe el anterior bajo. Entonces, ¿qué pasa? Este bajo luego hace otro bajo y un alto. Entonces, tanto este bajo como este de aquí se quedan invalidados y el alto también. Entonces, realmente lo que tenemos es primer impulso, segundo impulso. Y aquí vemos como la vela que crea el máximo, la del segundo impulso, es bajista. Entonces, aquí ya tenemos, ¿ok? Segundo impulso y segundo retroceso. Nuestro rango pasa a ser este de aquí. Pero luego podemos ver, ¿ok? Que a pesar de que nuestro rango haya cambiado, nosotros tenemos que esperar que para entrar, para que la entrada sea válida, ¿ok? Ya sea la compra rompiendo esta línea o la venta rompiendo esta línea, que sea a las 8 de la mañana. Vamos a ver, siguiente vela, ¿vale? Está ahí a punto de romper, siguiente vela, no la rompe y la rompe a las 7:50, o sea que pasa antes. Entonces, esta compra se queda invalidada. Entonces, esto de aquí lo podemos, o sea, quitar porque ya está invalidado y lo único que realmente tenemos, ¿ok? Es otra vez la estructura genérica, que es esta, porque la subestructura ya no tenemos nada. Entonces vamos a ver qué pasó. Obviamente para también comprar en la estructura genérica tiene que pasar a las 8 de la mañana. Y aquí vemos que a las 7:55 rompe, entonces no es válido ni siquiera la compra por la estructura genérica. Siguiente vela. Ok, aquí tenemos una vela bajista, o sea, ya estamos dentro de sección. Entonces aquí ya tenemos primer impulso, primer retroceso, siguiente vela, otra vela bajista, siguiente vela, vela alcista, siguiente vela, vale, vela alcista, ok, y aquí es donde yo particularmente tuve un error de lectura en mercado en vivo porque pensaba que este alto era más alto que este. Eso es un fallo por no mirar el OHLC. Os recomiendo que siempre miréis el OHLC, pues en este caso este alto es 17,726 y este también, ¿ok? O sea que son altos iguales, pero yo pensaba que era más alto y que esta vela de aquí estaba cerrando por debajo de esta, que es otra regla que tenemos. Si se cierra por debajo, aquí ya nosotros tenemos nuestro segundo retroceso, que de hecho es lo que os mandé en la idea de esta mañana, ¿ok? Como si esta vela de aquí que estamos hubiera hecho un nuevo alto y hubiera cerrado por debajo. Y por aquí fue cuando os mandé la idea, justo lo mandé justo, si os fijáis, ya estamos en la siguiente vela donde ya había roto. Y o sea, aquí, si os fijáis en un detallito, yo os puse orden pendiente de sell limit, ¿ok? O sea, esto de aquí es súper importante entender el tema de órdenes, ¿ok? Nosotros, por regla general, vamos a trabajar las buy stop y sell stop. ¿Eso qué significa? Dentro de nuestra orden, con nosotros ya que tenemos primer impulso, segundo impulso, ok, segundo retroceso, nosotros aquí vamos a buscar un buy stop, que en este caso es que cuando el precio rompa este punto, nosotros vamos a abrir una orden de compra para seguir comprando. Eso es un buy stop, ¿ok? Y viceversa sería un sell stop, cuando nosotros rompemos y aquí abre una orden de venta. ¿Ok? ¿Y qué es la orden que os mandé aquí?
Sell limit. Básicamente, una vez que el precio ya ha superado la línea, nosotros ponemos una orden de compra aquí para que si el precio vuelve a tocar esta zona, rebotar aquí, ok, se nos abra la orden y nosotros aquí entramos. Entonces, como yo ya, en este caso, ya se nos había dado la orden de buy stop, ¿vale? Os he mandado rápido para que probarais la orden de sell limit, ¿ok? Que el precio rebotara en ese punto, que en este caso sería este de aquí. O sea que básicamente la orden os envié en esta vela, ¿vale? Porque básicamente en esta yo estaba, como había visto mal el alto, estaba esperando a ver si cerraba por debajo para enviar la orden. Y cuando veo que cierra por debajo, esta vela ya me abre arriba. Entonces no me daba tiempo enviaros como buy stop, ¿ok? Entonces os envié como sell limit en el sentido de que teníais que volver a tocar aquí y para arriba, ¿vale? Pero esa lectura está mal porque al final esta vela no has hecho un nuevo alto, ¿ok? Entonces fijaros aquí donde tuve el error. Básicamente aquí es cuando no se nos confirma el segundo impulso y segundo retroceso, que en realidad esto aquí es donde deberíamos haber comprado, ¿ok? De verdad os digo que tener cuidado con ese tipo de detalle porque es nuestro sistema es muy meticuloso y cualquier mínima variación, cualquier mínimo detalle puede cambiar a que ganes o pierda. En este caso no ha afectado mucho porque aquí podemos ver que minutos después el precio nos da la bajada y realmente hubiéramos entrado aquí, más arriba, ¿ok? En este caso no ha influenciado tanto, ¿ok? Ese pequeño error de lectura, ¿vale? Pero podía haber costado nuestro TP, ¿ok? Entonces tener cuidado con esto. En este caso hemos entrado aquí, como si hubiéramos visto esto, ¿vale? Como si nuestro rango fuera este de aquí, ¿vale? Nuestro stop siempre va en la estructura general, ¿ok? Y aquí pues podemos ver cómo el gráfico se fue desarrollando y aquí el precio tardó muchísimo tiempo, ¿ok? Estuvo aquí, si os fijáis, muy cerca dos veces de tocar nuestro TP, estuvo aquí en el 80,080, no lo tocó. Luego aquí viene prácticamente a tocarnos nuestro stop, no lo toca y luego vuelve a ir otra vez hacia arriba, ¿no? Y aquí ya había pasado, o sea, aquí ya había pasado de tiempo, desde que abrimos la orden, 5 horas, ¿ok? Eso es lo normal que yo suelo esperar, o sea, como normal, como máximo que suelo esperar. Y yo sigo viendo que después de a las 2 de la tarde, aquí, yo veo que el precio aún no me ha tocado ni stop ni TP. Entonces digo, antes de las 4 de la tarde, ¿ok? A las 4 o a las 3:55 voy a cerrar el trade de manera manual. Fue exactamente lo que hice. Cuando llegó aquel precio, lo cerré, ¿ok? A las 4 de la tarde por horario. Y luego, minutos después, vemos como el gráfico desploma hacia nuestro stop, ¿ok? Entonces, en este caso, es un detalle súper importante, tanto el tema de estaros muy pendientes en la lectura de mercado con el OHLC, ¿ok? Esos mínimos detallitos pueden cambiar a que ganes o pierda. Y cuando tengáis algún tipo de escenario como este, que no es muy frecuente, pero alguna vez os va a topar con él, recordar intentar cerrar los trades antes de las 4 de la tarde, antes de que tengáis noticia o carpetas rojas y os va a ahorrar pérdidas. En este caso de aquí, yo me he salido con la mitad de la ganancia, ok, la ganancia era un 1% de la cuenta y en este caso me he llevado un 0,5 aproximadamente. Entonces, esto es todo por hoy, familia. Ok, si tenéis alguna duda acerca de la estrategia, dejadme en los comentarios. Nos vemos en la revisión de Londres con Bitcoin. Una más fuerte. Let's go.